Se les conoce como los NRBQ. Son agentes de los Mossos especializados en cualquier amenaza que suponga un riesgo para la seguridad de tipo nuclear, radiológico, biológico o químico. Asistimos a una de sus prácticas, una explosión con agentes químicos. Los servicios que realizan son mayoritariamente preventivos. Nunca les hemos visto, solo los que han recibido algún paquete sospechoso de contener ántrax o algún elemento bacteriológico. Hace 30 años era impensable. Entre todos hemos ido evolucionando, claro, es que no ha habido más remedio. Evidentemente, para hacer esto tienes que formarte. Una unidad de los TEDx de las 6 que hay en Cataluña se desplaza a Lleida. Un operario ha encontrado un artefacto militar. Una vez localizan el explosivo, lo examinan. Uno de los TEDx se aproxima. Se intenta que el riesgo sea el mínimo para ellos y para los ciudadanos. Por eso se traslada la bomba a una pedrera y se hace una explosión controlada. Ambulancia y bomberos están presentes. Es una granada de mano de la guerra civil. De hecho, encuentran 1000 artefactos cada año. Los avisos son de payeses, excursionistas, vecinos. Esta es una parte importante del trabajo diario que realizan los especialistas en desactivación de explosivos. Cada día reciben avisos, a veces hasta 11 el mismo día. A pesar del paso del tiempo, el 80% del explosivo todavía está activo. Por eso se recomienda no tocar y avisar a la policía. Así ha quedado un artefacto explosivo de la guerra civil que medía 40 centímetros. Se calcula que hace falta que pasen 20 años más para eliminar todas las bombas de la guerra civil en tierras catalanas. Granadas de mortero, bombas de mano, proyectiles. Algunas van a parar a este museo donde se convierten en material de formación para futuros agentes. Aquí se recogen 30 años de historia desde que se crearon los TEDx de los Mossos d'Esquadra. Y ahora tenemos un terrorismo más de ámbito global, el islamismo. No hay barreras, no hay fronteras y es global. Y además que te lo pueden hacer de forma indiscriminada, donde quieran, en el momento que quieran y contra quien quieran. Hasta ahora se han enfrentado a ETA, Terra Lliure, Grapo, movimientos radicales antisistema. En Rosas, hace 10 años los Mossos sufrieron el atentado más cruel. Un agente murió. Las últimas salidas de los artificieros las han causado paquetes sospechosos enviados por grupos radicales, falsas alarmas o venganzas de particulares movidos por la crisis.